Bueno, buen día para todos ustedes. Les habla Kevin Montiel, director general de Ministerios Kevin Montiel. Ministerios Kevin Montiel es una organización cristiana desde el año 2019 que viene trabajando en la extensión del reino de Dios. Mm, Así que entonces, como parte de esa extensión del reino de Dios, el Espíritu Santo nos ha entregado un regalo y queremos hoy compartirlo con cada uno de ustedes. Es la elaboración de una carta de fin de año, una carta para Dios de fin de año. Y es muy importante que cada uno de ustedes pueda comprender cómo se elabora esa carta, para que entonces cada uno de ustedes también pueda disfrutar lo que nosotros como ministerio también hemos disfrutado. Bueno, mira, un contrato se hace entre dos o más partes y evidentemente esto involucra que cada parte tiene que hacer algo, ¿cierto? Si esas dos partes o más están obligadas a llegar a un compromiso, a cumplir unos compromisos para que el contrato se perfeccione, para que el contrato sea válido y pues continúe su desarrollo normal. Pero pues eso es como lo normal que uno puede ver aquí en esta dimensión temporal y terrenal. Pero en la dimensión del mundo espiritual, realmente, y obviamente en lo que corresponde al reino de Dios, los contratos de fe no son de esa manera. Son unilaterales, no son bilaterales, sino unilaterales. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios es el que se encarga de hacerlo cumplir. Dios es el único responsable de que el contrato se cumpla. Es decir, él es el que llega al compromiso de cumplir cada parte. Entonces, lo llamamos contrato de fe porque lo único que tú tienes que hacer es tener fe. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Dios prometió esto y lo otro. Y hizo un pacto con él. Entonces, de esa manera, él se comprometió a hacer lo que estaba allí comprometiéndose a hacer. Entonces, en este caso, él juró, digamos que, ¿cómo se dice? Ampliar su descendencia, que su descendencia creciera como las estrellas del cielo, y simplemente entonces tenía que tener fe. Y por eso se llama Abraham el padre de la fe, porque realmente él desarrolló una fe muy, muy enorme, muy grande, y esto le permitió que Dios pudiera cumplir, o el poder ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que entonces es lo primero que yo quería que tú supieras. Esto es una carta de fe. Ahora, lo primero que tú tienes que hacer para elaborar la carta es tener un encabezado. Y ya con esto estamos entrando en materia, ¿cierto? Aquí importante la fecha de hoy, ¿cierto? Y tú puedes comenzar como por ejemplo con un encabezado así como este: carta a mi Padre Celestial. O tú puedes ponerle de pronto carta a mi papito lindo, carta a mi Padre Dios, carta a mi Rey del Universo. Bueno, en fin, tú la puedes personalizar, ¿cierto? Con lo que tú sientas que Dios es para ti. La fecha va a ser muy importante porque va a ser algo que va a servir como testimonio de la temporalidad de la carta. Entonces no es algo que te puedan decir, no, es que tú esa carta la hiciste este año. Y no hay ningún cumplimiento. O sea, hablando pues del futuro, vamos a suponer, como este es para el año 2026, te pueden decir, no, esta carta es para, tú la hiciste en este mismo año 2026. No, tú tienes la manera de comprobarles a ellos que la carta fue escrita en el año 2025, es decir, un año antes. Entonces, por eso es importante escribir la fecha. Muy bien. Prosigamos. Tenemos 4 puntos muy importantes, ¿cierto? Vamos a ver cada punto. Así nada más voy a mencionar cada punto. Tenemos el punto número 1, gratitud, ¿cierto? Mirando el camino recorrido. O sea, vamos a mirar hacia atrás de este año 2025 para mirar qué agradecer a Dios.
Segundo punto que debe ir en la carta, el tema de la entrega y perdón. ¿De qué se trata esto? Soltar lo innecesario. Muy bien. Después vamos a ver el punto 3, proyección. Entonces aquí es trazar el mapa para el 2026. Es decir, yo qué voy a hacer en este año 2026, cómo me visiono para este 2026. Y el cuarto punto lo hemos llamado la promesa. Es como un ancla, como una brújula. Y bueno, estos son los 4 puntos que contiene la carta. Vamos a ahora sí, vamos a revisarlos uno por uno. Tenemos el primero, gratitud. Entonces, como ustedes pueden estar viendo en pantalla, la gratitud. Vamos a mirar el camino recorrido. Por ejemplo, mira lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Entonces nos insta a dar gracias, a ser agradecidos. Entonces hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero hay otras cosas que nosotros, bueno, desde el enfoque de la gratitud, de estar agradecidos, podemos empezar a ver cosas que Dios ha hecho en nuestra vida cuando tenemos una actitud de agradecimiento. Cuando tú empiezas a agradecer, cada vez más empiezas a ver más cosas que Dios ha hecho en tu vida que tú antes, por no tener la actitud de agradecimiento, no las veías. Entonces esa es una actitud que te va preparando, te va abriendo los ojos y poco a poco te vas dando cuenta de muchas cosas que Dios viene haciendo, pero que tú no te das cuenta. La gratitud te abre los ojos para ver esas cosas. Entonces vamos a dar gracias a Dios, ¿cierto? Por este año 2025. Ahora, ¿cómo vamos a dar las gracias? Entonces, importante, vamos a ver como un tesoro. ¿Qué tesoros encontraste en este año 2025? ¿Cierto? Entonces nos piden acá, según la guía, escribe al menos 3 cosas específicas por las que tú agradeces a Dios de este año que termina. Tienes que ser detallado. Detallado en esas 3 cosas específicas. Recuerda, entre más detallado, mejor. La gratitud ama los detalles, es decir, entre más tú detalles, más te vas a sentir agradecido y eso va a ser importantísimo. Entonces, tenemos un ejemplo, una batalla que Dios peleó por ti. Por ejemplo, salud, finanzas o familia. Entonces, por ejemplo, si estás batallando por una enfermedad y Dios te sanó después de 2, 3 meses, eso es un muy buen motivo de agradecimiento. O si tenías una deuda, ya llevabas, no sé, un año y este año después de ayunar, de orar, de asistir a un grupo de oración, qué sé yo, Dios te dio la victoria sobre esa deuda. Entonces, este es un muy buen motivo de agradecimiento que tú puedas escribir en la carta de fin de año. O la familia, por ejemplo, si tenías a una persona que necesitaba alguna solución, era drogadicto, estaba alcohólico, en una situación de alcoholismo, bueno, en fin. Allí tú puedes mirar estos ejemplos que te pueden como dar luces o te pueden orientar de cómo puedes escribir este agradecimiento. Por ejemplo, una provisión que llegó justo a tiempo. Entonces, recuerda, las provisiones que llegan justo a tiempo generalmente son inesperadas y lo inesperado hace encender mucho más la gratitud. Entonces es importante que tú puedas revisar muy bien este año 2025. Ya ves por qué te decía que esta carta no se hace en 20 minutos, mínimamente 2 horas, para que tú puedas revisar bien y puedas escribir esta carta. ¿Por qué es importante el agradecimiento? Ya ahorita te voy a explicar por qué, para poder pasar al siguiente punto. Entonces, mira, otro ejemplo acá nos menciona una persona que fue un ancla en tu tormenta. ¿Cómo así que una persona? Claro, sí, hay personas que son de bendición en nuestras vidas. Y tú puedes de pronto identificar en este año hasta 2, 3 personas, 4 personas. Tú dices, no, la verdad es que yo he tenido 3, 4, 5 personas que este año fueron de mucha bendición. Entonces escríbelas. Escribe, agradece a Dios por la vida de cada y escribe allí sus nombres. Fulanito de tal, Pepito Pérez,
Mm, Yo te doy gracias, Señor, por la vida de Pepito Pérez, porque en los meses de abril a junio fue una persona muy importante para mí, no solamente para mí, sino para mi familia. Bueno, y mencionas lo que esa persona hizo por ti, por lo cual tú estás agradecido con Dios, porque fue Dios que movió a esa persona. Y sin Dios no se hubiese hecho posible. Hay muchas personas que agradecen a las personas y está bien, pero primero hay que agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que movió a esa persona para ser de bendición a tu vida. Es importante que tú lo veas así, de esa manera. Muy bien. Y la última, una lección aprendida en medio de la dificultad, porque tal vez tú llevabas años y no habías visto, en medio de situaciones difíciles, no habías visto de pronto esa enseñanza para ti. Hay otros que lo llaman lección aprendida y otros que lo llaman enseñanza. Bueno, como sea que tú lo llames, una enseñanza de vida, una lección de vida, una lección aprendida que tú tuviste este año, escríbela allí. Señor, te doy gracias porque yo anteriormente no había entendido esto en la vida, en la familia, pero hoy te doy las gracias porque no solamente lo entendí yo, sino también mi familia, mis hijos, mis primos, qué sé yo. Bueno, tú ahí vas a empezar a dar las gracias por esa lección aprendida, esa enseñanza de vida que obtuviste en este año 2025. Muy bien, entonces, ¿cómo puedes escribir tu carta para este tema de agradecimientos? ¿Cierto? Tú aquí nos dice, mira, nos dice aquí, Señor, hoy te doy gracias porque en el 2025 tú, entonces ya tú puedes escribir, Señor, hoy te doy gracias porque en el 2025 tú peleaste una batalla por mí, por mi salud, porque estuve enfermo 2 meses, entonces tú escribes, detallas allí. Señor, hoy te doy gracias porque en el 2025 tu provisión llegó justo a tiempo. En el mes de junio estábamos pasando por una situación difícil económica y llegó la provisión. Te doy las gracias porque de verdad, entonces aquí la clave va a ser sinceros. Entre más sincero seas mejor, incluso te van a salir lágrimas. Y deja que algunas 2 o 3 de esas lágrimas caigan sobre la carta. Eso le va a dar un peso importante en el mundo espiritual a tu carta. ¿Por qué? Porque está ligada, está conectándose a tu sinceridad que hay en tu corazón. Entonces, eso por ese lado. Muy bien. Si en cada punto que vamos mirando tú tienes dudas o inquietudes, yo te animo a que tú te contactes al ministerio al final de este video y también en la descripción vamos a dejar el correo electrónico y también vamos a dejar el número de teléfono de WhatsApp para que tú puedas entonces contactarnos, escribirnos. Kevin, me gustaría preguntarte por el punto número 1 de agradecimiento. Tengo esta duda, tengo esta inquietud. Ahí te podemos entonces ayudar y resolver para que tú puedas elaborar tu carta de la mejor manera. Muy bien, entonces pasemos a el punto 2. Tenemos el punto 2. Se trata de entregar y perdonar. O, como lo podemos ver acá, reflejado en esta imagen, ¿cierto? Muy diciente, soltar las cargas. Entonces, haz de cuenta que tú vas en un camino, en una carrera, y tú tienes que llegar a esa meta. Pero si tú no sueltas una mochila de piedras y de rocas que llevas, otros van a ir más rápido que tú y tú te vas a cansar más rápido porque llevas un peso que no deberías de llevar. Entonces, ¿aquí de qué se trata? Mira lo que dice Filipenses 3:13, lo que dice la Biblia, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, evidentemente hay que soltar las cargas, hay que dejarlas atrás. Hay que no llevar al 2026 cosas que se deben quedar en el 2025. Entonces, en ese sentido, yo te invito a que tú mires ese camino, esa caminata, esa correría, esa carrera. Mira, como llegar a la meta es la visión, es el objetivo, es el plan, son los objetivos que tú tienes. Y para llegar a esa meta, para llegar a esos objetivos, para llegar a esa visión que tú tienes del año 2026, esas metas, esos objetivos, tienes que soltar la mochila de piedras, porque si no, no vas a llegar, te vas a cansar y te vas a quedar en el camino. A medio año
o iniciando el año quizás según la cantidad de piedras que no hayas soltado de este año 2025, te vas a cansar. Y entonces febrero o marzo estarías muy cansado, o junio estarías muy cansado, o octubre estarías muy cansado y no llegarías hasta el final. Yo no sé qué tantas piedras tienes tú, pero entre más piedras tienes, más rápido te vas a cansar el otro año. Yo no sé si va a ser en febrero, si va a ser en junio, si va a ser en octubre, pero lo que sí sé es que entre más piedras estés cargando, más rápido te vas a cansar. Así que entonces, ¿qué son esas piedras que tenemos que dejar? Mira, aquí dice, no podemos recibir todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros si nuestras manos y nuestro corazón siguen aferrados a las heridas del ayer. Para correr ligeros, debemos soltar el peso. Entonces es muy importante que tú puedas entender que hay heridas, hay dolores, hay decepciones, hay frustraciones. Hay personas que se viven lamentando por lo que no tienen, por el ayer. De pronto se comparan con otras personas y ven que otras personas tienen y ellos no, y se viven lamentando. Eso es una carga. Eso es una mochila de carga que no te deja avanzar al 2026. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el 2026 sea exactamente igual que el 2025. Entonces, por eso debemos soltar ese peso. Debemos soltar esas frustraciones, esas decepciones, esas desilusiones, esos dolores, esas tristezas, esos pecados, esas enfermedades. Todas esas cosas debemos soltarlas. Entonces, mira, ¿qué equipaje vamos a dejar atrás? Y aquí pues nos están orientando, nos están diciendo, mira, sé honesto y valiente. Es muy importante ser valiente, sí, así es. Y ser honesto, es decir, ser sincero. Así, entonces mira, ¿qué dolor, rencor o desilusión no quieres llevar contigo al nuevo año? ¿A quién necesitas perdonar, incluyéndote a ti mismo? Hay personas que no se han perdonado a sí mismas. Le piden perdón a Dios, pero ellos mismos no se han perdonado. Y entonces constantemente están recordándose aquella situación que hicieron y les causa dolor, les causa culpa y les causa vergüenza. Entonces deben perdonarse también a sí mismos. Ya Dios los perdonó, pero ellos mismos no se han perdonado y eso no deja avanzar. ¿Qué hábito, qué mentalidad o qué temor te despides hoy? Importante. Los miedos, los temores. Hay personas que tienen temor a la oscuridad, hay personas que tienen mentalidad de limitación. Esa mentalidad, esa forma de pensar, deben dejarla en el 2025, porque si no el 2026 será igual, será igual. Así que despójate de todo dolor, perdona, despójate de desilusiones, decepciones, frustraciones, rencores. Simplemente identifícalos y luego toma la decisión de soltar y escribe. Tal vez allí se te van a salir otras lágrimas, déjalas que caigan sobre la carta. O tal vez tú en ese momento quieras gritar, grita. Por eso es que yo te invité a que esa carta la hicieras sola, sin que nadie, absolutamente nadie te interrumpa. Entonces mira, ¿cómo tú puedes escribir la carta? Mira, puedes escribirla así: hoy decido soltar. Entonces ahí dice nombre del dolor o hábito o temor o mentalidad, y perdono a nombre de la persona o a mí mismo, ¿cierto? ¿Para qué? Para entrar ligero al año nuevo. Entonces, una cosa muy importante, porque ya hay algunas personas que me han preguntado, ¿cómo hago yo la carta? Tengo que escribir punto 1, agradecimiento, punto 2, dejar atrás y perdonar. No tienes que escribir punto 1 ni punto 2, no. Tú escribes una carta normal, común y corriente. Esto de los puntos es para que tú te vayas guiando, ¿cierto? A medida que tú vas escribiendo, bueno, ¿con qué voy a empezar la carta? El encabezado y la fecha, ¿cierto? Entonces, 24 de diciembre del 2025, Caucasia, Antioquia, Medellín, Antioquia, Bogotá, Colombia, bueno, donde estés,
etcétera, etcétera, y luego carta a mi Padre Celestial, carta a mi Papito Dios, carta a mi Rey, como tú lo quieras escribir el encabezado, y luego empiezas, Señor, papá lindo, te doy las gracias. ¿Por qué gracias? Porque el primer punto es agradecimiento. Entonces tú empiezas a dar gracias como te expliqué, por qué dar gracias, por qué motivos dar gracias. Luego tú sigues escribiendo, ya tú has agradecido como 5 cosas, pusiste 5 cosas por agradecer y sigues escribiendo la carta y le dices, bueno, ya no tengo ya más nada que agradecer. O sea, voy a pasar al siguiente punto. Entonces tú no vas a escribir punto 2, perdonar, no. Entonces tú dices, Señor, sé que para entrar al año 2026 debo dejar atrás muchas cosas. Yo quiero dejar atrás este dolor que caigo, este rencor que traigo contra esta persona que me hizo esto, esto y esto. Yo hoy decido perdonarla, ¿cierto? Porque yo quiero entrar ligero al año nuevo. Yo no quiero entrar pesado. Yo no quiero que mi año 2026 sea igual que el 2025, con ese dolor, con esa tristeza, con esa frustración, con esa decepción, con esa desilusión. Así que entonces, viste, ahí más o menos tienes tu guía para que puedas estructurar tu carta. Lo más importante es ser sincero y valiente. Aquí te lo estoy subrayando. ¿Por qué? Porque nosotros de verdad queremos entrar ligeros al otro año nuevo. Sin ningún peso, como ya viste, la maleta, esa maleta de piedras no deja avanzar y te cansa. Te cansa. Y entre más piedras, más rápido. Así que hay que sacar todas las piedras. Muy bien. Siguiente punto, tercer punto, ¿cierto? Como ya te venía explicando, como les venía explicando, no es algo que tú vayas a escribir punto 1, punto 2, punto 3 en la carta, no, sino una carta normal, como tú estás escribiendo. Tú una carta no escribes punto 1, punto 2, punto 3, sino que redactas normal hasta que acabes. Muy bien. Ahora, si tú quieres escribirlo punto 1, punto 2, punto 3, bueno, lo puedes hacer. Es como tú te sientas más cómodo. Sino que, bueno, las cartas realmente pues no se escriben redactando sin ninguna interrupción. Muy bien. Entonces tenemos el punto número 3. Y este es el corazón de la carta. Porque aquí es donde nosotros vamos a escribir nuestras peticiones del año 2026. Y cómo nos proyectamos. ¿Cómo nos vemos? Mira, aquí dice visión, ¿cómo nos vemos nosotros? Entonces tú dices, la verdad yo no sé cómo me veo en el 2026, te falta visión. Y si te falta visión, no va a venir la respuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice muy claro. No solamente aquí en este versículo que tú estás viendo en pantalla de Habacuc 2:2, no me refiero solamente a este versículo, que lo vamos a leer. Mira de qué se trata. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces, es importante que tú puedas entender que la visión hay que escribirla. Por eso estamos escribiendo la carta y estamos escribiendo las peticiones. Hay que escribir la visión que tú tienes para el próximo año. Y hay que declararla en tablas. ¿Cómo así que en tablas? Mira, te explico un poco. En aquel tiempo se escribía en papiros, pero los papiros, bueno, no eran el único material donde se quedaba como registrado, inmortalizado ese asunto. Se podría de pronto romper el papiro y de hecho mira que así ha pasado durante el tiempo. Pero el asunto importante es que si tú lo declaras en tablas o por ejemplo en piedra, era mucho más duradero. Entonces, por ejemplo, el faraón, que era el rey de Egipto, en su momento ellos empezaron, digo ellos porque obviamente hubo varios faraones, empezaron a registrar las cosas que hacían y las registraban en piedra. Y ellos tenían un salón amplio donde había muros y allí escribían todas las cosas que hacían, o los decretos, o todas las cosas que hacían los reyes. ¿Para qué? Para que quedara ahí registrado. Y entonces cuando viniera otro rey nuevo pudiera entrar al archivo, leer y darse cuenta, es que esto ya se hizo, esto se hizo, Entonces, de esa manera es que Dios te está pidiendo que tú hagas la carta. Por eso tú no la vas a hacer en cualquier papel, un papel arrugado, no.
Eso no quiere decir que no la puedas hacer en papel, sí, la puedes hacer en papel, pero limpio, nuevo, ¿cierto? Si la quieres hacer a mano, lo puedes hacer a mano, con colores. Aquí lo más importante es que tú te puedas ser muy sincero y sobre todo esto que sí va, es muy fundamental. La Biblia dice, estimados, la Biblia dice que el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Y es que el que no se hace, el que no se comporta como un niño no puede entrar en la dimensión del reino de Dios, en esa dimensión donde hay milagros, en esa dimensión donde se mueve la mano de Dios. ¿Por qué? Porque hay actitudes que Dios quiere resaltar de los niños que son fundamentales para que Dios pueda actuar. Por ejemplo, una de ellas es la sinceridad. Los niños son muy sinceros. Otra de ellas, los niños son muy entusiastas. Cuando tú le pides a un niño hacer una carta, ¿cómo hace ese niño esa carta? Con entusiasmo, con sinceridad, le pone el empeño, le pone el ímpetu. Así debes hacer tú. Y es que Dios valora eso. Dios realmente lo tiene muy, muy, pero muy en cuenta. Y hay que ser como niños. Ahora, otra actitud de los niños es que no son, digamos, controladores o por así decirlo. Los niños son personas que dependen de otros. Entonces, cuando tú estés escribiendo esta carta, tú debes también tener una actitud de dependencia. Esta visión que estoy escribiendo, yo dependo de ti para que se logre, Señor. Yo dependo de ti, solamente de ti. Porque yo no sé cómo voy a lograr esa visión, pero tú sí lo sabes. Entonces es importante que cuando tú estés escribiendo la carta, tú tengas en todo momento esa actitud. La actitud de que esa es la visión que tú tienes para el año 2026, esas son tus metas, esos son tus objetivos, tus planes, pero Dios es el que se va a encargar de hacerlos. ¿Por qué? Porque tú dependes de Dios, tú dependes de Dios y de esa manera tú estás teniendo una actitud de niño. Y muchas personas no pueden entrar en la dimensión de milagros del reino de Dios, como está escrito en la palabra de Dios, porque no se comportan como niños. Y yo no estoy hablando de que sean irresponsables, de que uno diga, no, son inmaduros. No estoy hablando de eso. Y esas actitudes no son las que Dios quiere resaltar. Pero Dios quiere resaltar actitudes de niño como la sinceridad. Dios quiere resaltar esa actitud de niño como la dependencia. Un niño depende de sus padres. Así entonces, cuando tú estés escribiendo esta carta, tomas actitud de dependencia, siéntete dependiente totalmente de Dios, no en algunos puntos, no, en todo, porque tal vez tú estés pensando, no, yo sé cómo resolver esto, yo sé cómo lograr esto. No. Si tú no sabes cómo, mejor, mucho mejor realmente. Lo más importante es que tú tengas en cuenta la visión y que tú sientas que dependes totalmente de Dios para lograr esa visión. ¿Cómo? No lo sabes. De pronto en el camino, de pronto no, así va a ser. En el camino Dios te va a ir diciendo cómo, haz esto. Y esto te va a llevar a lo otro. Pero en su momento Dios te va a demostrar punto por punto cómo llegar hasta que llegues a tu meta final. Dios trabaja así. Así que entonces, sin más preámbulo, bueno, te voy a explicar un poco cómo sería esto de las metas, de los planes. Es importante que tú seas muy específico. La fe no es pasiva, es específica. Y ahora es el momento de asociarte con Dios. ¿Por qué digo asociarte? Mira, debemos asociarnos con Dios en su mente y en su sentir. Debemos sentir lo que Dios siente y debemos pensar lo que Dios piensa. ¿Y dónde podemos pensar lo que Dios piensa? En la Biblia. En la Biblia está lo que Él piensa. Porque en el momento en que tú empiezas a pensar como Dios piensa, entonces te estás uniendo a Dios, te estás asociando con Dios. Y las metas y sueños y milagros que tú quieres para el año 2026 se van a dar. ¿Por qué? Porque tú te estás uniendo con Dios. Entonces, el no unirse con Dios hace que tú pienses de manera distinta y, como hemos visto en el punto anterior, la mentalidad tiene que cambiar. Porque si la mentalidad no cambia, el año siguiente va a ser el mismo del actual. El año 2026 será lo mismo que el 2025. ¿Por qué? Porque la mentalidad es igual. Entonces tú tienes que despojarte de esa mentalidad y asociarte con la mentalidad de Dios. Tienes que empezar a pensar como Dios piensa. Entonces,
Mira, aquí nos están explicando 3 áreas muy, muy, muy específicas para tú poder escribir tus peticiones. Mira, tenemos área espiritual. Entonces, en esta área espiritual, por ejemplo, nos dicen leer la Biblia completa. Bueno, tal vez tú has leído la Biblia, pero nunca la has leído completa. O tal vez tú no has leído ni siquiera mucho de la Biblia. Realmente apenas te sabes un solo versículo, que es Jesús lloró. Y bueno, tú quisieras de pronto aprender un poco más de la Biblia. Tú puedes decir, hey, Señor, yo quiero empezar a leer la Biblia. Esa es una petición. Servir en un ministerio específico. Ah, bueno, es que yo quiero empezar a servir en la iglesia donde yo estoy. Bueno, esa es una petición. Crecer en mi don de. Ah, es que yo tengo de pronto don de sanidad. Yo sé que yo tengo don de sanidad. Yo quiero empezar a crecer en ese don. Entonces, ahora, esto que te voy a decir va a ser crucial. Crucial, crucial, pero crucial. La Biblia dice que Dios examina el corazón para darle a cada uno conforme sean sus obras. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios te va a dar lo que hay en tu corazón. Lo que no hay en tu corazón, Dios no te lo puede dar. Entonces, lo que hay en tu corazón, eso Dios te lo va a dar. Si hay tristezas, entonces tristeza quedará. Si hay fe, fe quedará. Si hay una mentalidad de milagros, milagros van a venir. Porque es lo que hay en tu corazón. Así que entonces tienes que tener muy en cuenta, lo que tú vayas a escribir en esta carta tiene que estar en tu corazón. Ahora tú vas a decir, ¿y cómo sé yo que está en mi corazón? Puede estar en tu mente, pero no en tu corazón. Ahora, muy, 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 muy importante. Presta mucho oído a lo que voy a decir. ¿Cómo sé yo que esto que yo voy a escribir en la carta está en mi corazón? Porque lo tienes claro. Lo tienes claro. Tienes claridad. Tienes claridad de ese deseo. No es un deseo vago. Es un deseo claro. Lo ves claro. Lo ves claramente. Lo sientes. Ahí es donde tú puedes darte cuenta que es un deseo que está en tu corazón. Y que si tú lo colocas en manos del Señor con fe, el Señor lo va a hacer. Entonces, muy importante es que tú escribas esta carta con sinceridad. Ya lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque debe estar en tu corazón. No solamente en tu mente, sino en tu corazón. Por eso es importante que tú abras el corazón y con sinceridad escribas la carta. Que saques lo que hay en tu corazón. ¿Ya? Porque tal vez en tu corazón no esté el deseo de leer la Biblia. Entonces tú vas a escribir ese deseo allí y no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no está en tu corazón. No está. Ahora, una gran pregunta. Bueno, ¿y cómo hago yo para que esté? ¿Cómo hago yo para que ese deseo esté en mi corazón? Porque yo entiendo que ese deseo es muy bueno. Sí, Kevin, tú me has explicado durante los grupos de oración que hemos tenido los lunes, a las 8:30 de la noche, que es muy importante leer la Biblia porque la Biblia, la revelación que trae la Biblia va a dar poder a la oración que yo haga. Entonces yo quiero leer la Biblia porque yo necesito esa revelación para que mis oraciones tengan poder. Entonces yo necesito leer la Biblia. Entonces tú entiendes que es un muy buen deseo, ¿cierto? Pero ¿cómo tú haces que ese deseo esté en tu corazón arraigado? Muy, 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 muy importante lo que te voy a decir, presta atención. Tal vez tú no tienes muy claro ese deseo. Pero como te dije, aquí lo más importante es ser sincero, muy sincero. Y tú vas a escribir en tu carta, Señor, mira, mis metas, mis objetivos en el área espiritual para el año 2026, yo entiendo que debo leer más la Biblia porque hay un poder que va a venir sobre mis oraciones si yo leo más la Biblia, si yo recibo revelación de la Biblia. Pero la verdad yo no siento leer la Biblia. Entonces yo deseo leer la Biblia, pero no lo siento. Entonces, lo más importante es que tú seas sincero, sé sincero escribiendo la carta. Ya, no escribas, yo deseo leer la Biblia para el próximo año, no. Tú puedes escribir, si tú no tienes ese deseo en tu corazón bien fuerte, tú puedes escribir, Señor, en los primeros meses, ayúdame a entender en mi corazón
que yo debo leer la Biblia. Ahí estás siendo sincero. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a Dios, Señor, mira, en este momento yo no tengo ese deseo como en mi corazón, lo tengo en mi mente, yo lo entiendo, yo entiendo de verdad que este deseo es bueno, pero no lo siento tan profundo dentro de mi corazón. Y tu palabra dice, como dijo Kevin, el ministro, el predicador, que tú vas a dar en lo que esté en el corazón. Entonces yo quiero que eso esté en mi corazón, ayúdame. Ayúdame a que yo lo sienta, que yo lo desee. Y el Señor lo va a hacer. Y ese será un muy buen deseo. Señor, ayúdame a que yo desee leer la Biblia en los primeros meses del siguiente año. Porque si tú dices, ayúdame, Señor, a que yo desee leer la Biblia el otro año, entonces tú lo pones como todo el año. Entonces, bueno, tal vez tu deseo va a venir por allá en noviembre del otro año. Entonces ahí vas a perder mucho tiempo. Entonces, viste, por eso es que estoy diciéndote que seas específico. Específico. Míralo, aquí lo dice. No temas ser específico. Te lo estoy subrayando acá. Eso va a ser muy importante. Muy bien, ahora vamos a pasar acá a la segunda, el área familiar. Entonces, cuando ya tú hayas mencionado las peticiones, de las metas que tú tienes, la visión que tú tienes en el área espiritual para el otro año, entonces tú vas a ir al área familiar. Y en esa área familiar vas a pedir, por ejemplo, la restauración de tu matrimonio, la salvación de un ser querido, la salud de tus padres, ¿cierto? Entonces todo lo que tenga que ver con la familia. Muy bien. Y el área financiera, pues obviamente el tema de conseguir un empleo, cancelar las deudas, un emprendimiento. Esto va a ser también importantísimo. Por ejemplo, tú quieres tener un negocio, pero no sabes qué, ¿viste? No lo tienes claro. Entonces, como no lo tienes claro, muy difícilmente Dios va a hacerlo prontamente. Entonces, yo te pido que tú escribas allí en tu carta, Señor, yo quiero tener un negocio, pero yo no sé de qué. Ayúdame en los primeros meses del otro año, que yo sepa qué ideas de negocio tener para yo colocar mi negocio. Y ayúdame para yo saber qué puertas tocar para yo levantar ese negocio y empezar. Entonces, viste, sé sincero, mira lo que te haga falta y escríbelo. Esa es la clave, ser sincero. Y no temas ser específico. Sé específico. Entonces, mira, aquí nos están colocando una frase que puede ser, Señor, en el 2026 te creo porque voy a leer esa Biblia completa, porque voy a empezar a leer la Biblia, porque en los primeros meses voy a sentir ese deseo de empezar a leer la Biblia. Ya, ahí tú puedes ser específico, ¿cierto? Muy bien, entonces, la última fase es la 4. La parte 4 es la última y pues aquí es muy importante esto. Aquí vamos a mirar una promesa bíblica que va a ser tu ancla o tu brújula. Por ejemplo, es como un lema que tú tienes, una declaración que tú tienes que vas a usar durante todo el año 2026. ¿Y de qué se trata eso? ¿De qué se trata ese lema? ¿Cierto? Se trata de una palabra rema que Dios te da para tu año 2026. ¿Cómo así que una palabra rema? Sí, las palabras rema son palabras que se quedan grabadas en tu corazón y tienen poder. Y esa palabra viene de Dios, evidentemente. Entonces es importante que tú la identifiques, ¿cierto? Puede ser un versículo de la Biblia que te guste muchísimo, ¿cierto? Este puede ser tu palabra rema para el año siguiente. Entonces, por ejemplo, acá te doy una lista de ejemplos. Por ejemplo, mira, este sirve para nuevos comienzos y proyectos que tengas que implementar, que quieras implementar. Isaías 43:19 dice, aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuál es el lema? Mira, Dios abrirá caminos donde no los hay. Entonces, por ejemplo, tú quieres poner un negocio y el próximo año estás en una conversación con tus familiares o con tus amigos, no sé, qué sé yo, y te preguntan, bueno, están hablando del negocio
Y entonces tú dices, yo voy a poner ese negocio. ¿Por qué? Porque Dios abrirá caminos donde no los hay. Y cada vez que tú hables de tus peticiones, cada vez que tú hables de tus metas del año 2026, tú vas a decir, ¿por qué? Porque Dios abrirá caminos donde no los hay. Ese va a ser tu lema. Entonces, ya ves, mira, ese lema está basado en el versículo de Isaías 43:19. Entonces es importante que tú identifiques un versículo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que tiene poder. Y luego vas a sacar el lema, míralo. Y ese lema es el que tú vas a decir siempre. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese lema? Ese lema o ese versículo, tú puedes ponerlo de fondo de pantalla de tu celular. Bueno, ahorita te digo qué más puedes hacer con ese lema. Vamos a avanzar un poquito. Mira que hay una lista, ¿cierto? De versículos y de posibles lemas que tú puedas tener, a lo cual aferrarte para que Dios actúe. Ahora, cada vez que tú dices ese lema, es como si tú le estuvieras recordando a Dios el contrato de fe. Señor, es que yo te creo. Yo te creo lo que ahí quedó explícito en esa carta. Yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, cada vez que tú dices ese lema es como si le estuvieras recordando a Dios. Recuerda que en el libro de Isaías dice que a Dios le gusta que le recordemos. Eso es un acto de fe cuando le recordamos las cosas a Dios. Entonces, ese lema se va a convertir como en recuerdo para Dios de esta carta, de lo que está en esta carta. Muy bien, entonces mira, ahí hay varios ejemplos. En la guía, en el archivo de Word que voy a dejar en la descripción de este video y en los comentarios, voy a dejarlo fijado, ahí vas a encontrar esta lista de versículos y de lemas que tú puedes tomar. Muy bien, entonces ya para finalizar la carta, como puedes ver, es importante firmarla, ¿cierto? Disculpen. Como puedes ver, es importante firmarla. Entonces, aquí está el sello de tu pacto, de tu carta. Esto es un pacto entre tú y Dios, o entre Dios y tú. Entonces, lo más importante es que tú vas a firmarla como quien firma un contrato de fe. Ya, por ejemplo, tú vas a firmar un contrato, firmas y ya, quedó listo. Entonces, se va a cumplir ese contrato. Así debes tú, cuando estés firmando, debes acordarte. Esto es como es un contrato de fe. Ahora, ese contrato está obligando a Dios. No que tú lo estés obligando, no. Es que Dios mismo se compromete a hacer. Y Dios te está invitando a que tú creas. ¿Para qué? Para que ese contrato se cumpla. Y no es algo que tú estés obligando a Dios a que Dios esté, por decir, porque hay personas que lo piensan así, como que yo estoy obligando a Dios a que Dios me dé estas peticiones. Mira, te voy a dar una clave para que tú puedas entender. Dios no puede dar fe a una persona si él no está de acuerdo con esa petición. Entonces, cuando tú sientes la fe, cuando tú sientes ese deseo dentro de tu corazón vibrar y sabes que Dios lo va a hacer, entonces tenlo por seguro que así es. Dios se mueve es en fe. Así que por eso es importante el versículo de la Biblia, porque ese versículo de la Biblia va a traer fe, te va a dar, por eso le llamamos el ancla, te va a estar firme. Un ancla de un barco es para darle firmeza al barco y no se mueva de allí. Entonces es muy importante que tú, así también como un barco, no te muevas. Esa ancla va a ser ese versículo, por eso tú vas a recordar ese lema siempre, siempre. Tú vas a decir, ese negocio Dios me lo va a dar porque Dios abrirá caminos otra vez donde no los hay. Y ese va a ser tu lema y siempre lo vas a tener. Entonces va a ser muy importante. Ahora te voy a decir, bueno, porque ya voy a ir a ese punto donde, ¿qué vas a hacer con ese lema? No solamente lo vas a repetir, ya te voy a decir qué vas a hacer. Entonces mira, tú vas a decir, al final, cierra la carta, ¿cierto? Escribiendo en el nombre de Jesús, amén. Y firmas. Ahora, si tú quieres poner tu número de cédula abajo, puedes poner para ser mucho más específico. Como te digo, en la especificidad y en el detalle es mucho mejor. Ahora sí, ¿qué vas a hacer tú con el lema? El lema que Dios te va a dar. Primero, esta carta tú la vas a guardar en un lugar.
un lugar muy importante. Aquí dice sagrado, o sea, es importante, que no se pierda. No es que llega el otro año, en diciembre del año 2026, tú dices, ¿dónde dejé mi carta? No, así no. Tienes que tener muy claro dónde vas a guardar tu carta. Pero no vas a guardar tu promesa, tu lema no, ese la vas a llevar contigo. ¿Cómo lo vas a llevar contigo? Mira lo que nos dicen acá, que sea lo primero que veas en la mañana y lo último en la noche. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo del lema. Dios abrirá caminos donde no los hay, porque Dios me va a dar ese empleo, Dios me va a dar ese negocio, porque Dios abrirá caminos donde no los hay. Y esa va a ser tu lema en la mañana. Lo primero que veas en la mañana y lo último que escuches en la noche va a ser ese lema. Esa es la voz de Dios que te va a recordar a diario ese glorioso destino que han trazado juntos en esa carta. Entonces, mira, un consejo práctico. ¿Qué vas a hacer con el lema? Escribe el lema, el versículo en la primera página de tu agenda del año 2026. Lo vas a escribir ahí, lo pones allí. Otro consejo, ponlo de fondo de pantalla en tu celular. Ese lema o ese versículo bíblico lo vas a poner, que vas a usar durante todo el año, lo vas a poner de fondo de pantalla en tu celular. O lo vas a pegar en el espejo de tu baño. O lo vas a pegar en tu habitación, ¿cierto? En el techo, yo no sé, qué cosa que cuando tú te vayas a dormir lo leas y cuando tú te vayas a levantar lo leas. Bueno, ya tú te la ingenias con el Espíritu Santo, te da ideas de cómo hacerlo práctico para que tú lo tengas ahí siempre, que cuando tú vayas a ver el teléfono, ahí esté fondo de pantalla en el teléfono, o en el computador, o en tu escritorio, o en tu trabajo. Tú lo puedes poner, lo imprimes y lo pones ahí en tu escritorio de tu trabajo. Mira, hay muchas formas de que tú lleves ese lema. Dios te va a dar la manera, la forma. Así que esto es todo. Ya simplemente mencionarles para finalizar que el 31 de diciembre vamos a hacer la entrega de estas cartas. 31 de diciembre generalmente lo hacemos a las 6 de la tarde, de 6 a 6:30 de la tarde. Todos juntos nos conectamos ya con la carta lista. No vas a venir a hacer la carta, no, la carta la tienes que hacer antes. Recuerda que es mínimamente 2 horas estando solo para que te concentres y horas antes de hacer la carta, evidentemente. Como todo acto espiritual que vayamos a hacer para conectarnos con Dios, debemos orar, entonces horas antes de hacer la carta. Y vas a traer la carta ya impresa. La puedes hacer con colores, la puedes hacer impresa, la puedes hacer a mano. Recuerda, entre más creatividad, más entusiasmos haga la carta, mejor. Y la traes. La tienes lista, nos conectamos, el link de conexión va a ser o por videollamada de WhatsApp o por videollamada de Google Meet. Entonces eso se le va a estar anunciando en las redes sociales, en el WhatsApp del ministerio, en el canal de YouTube, en la página web del ministerio. Se les va a estar anunciando el link de conexión, ya sea de WhatsApp o de Google Meet, para que tú te estés conectando el día 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Muy bien, eso es todo. Esperamos entonces que disfrutes el hacer esta carta. Recuerda que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Te habló Kevin Montiel, director general de Ministerios Kevin Montiel. Muchas gracias y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Bendiciones. Hasta luego.